Hola, caballero, ¿cómo estás? Muy bien, Bien, Marvin, aquí meditando en la situación violenta que está pasando el país en este momentito. Sí, así es. Así. Mucho gusto, Marvin. Cuídate bastante, ahí vamos a estar. Bueno, vamos a ir iniciando ya para que nos alcance el tiempo. Bueno, tengan todos muy buenos días. Hoy tenemos 27 de marzo del año 2022 y vamos a hablar un poquito, continuando con el tema que habíamos estado desarrollando, cómo la filosofía tiene que ver con los sistemas educativos. De hecho, pues por ahí les correspondió hacer algún pequeño análisis de los programas de estudio para ver cómo la filosofía se encuentra presente en esa parte. Entonces, qué importante es conocer esa parte y quizás volviendo al tema de lo que es la filosofía y la educación, nosotros vamos a encontrar que la filosofía está presente en todos los programas de educación a nivel mundial, ¿verdad? Nadie se escapa de eso. En los programas de estudio, pues viene enmarcado el enfoque filosófico de la asignatura. Ahí nosotros vamos a ver cómo los elementos necesarios que se hace, qué tipo de estudiante estamos construyendo. Entonces, por ahí nosotros podemos ver toda esa parte, ¿sí? Podemos ver toda esa parte que nos va a permitir, pues, saber qué es lo que nosotros estamos realizando. Entonces, por eso es bien importante que nosotros conozcamos lo que es esta materia, ¿verdad? Filosofía y la educación. Se define el tipo de estudiante que queremos formar. Por eso yo les decía, habría que revisar el perfil, ¿verdad? ¿Qué características va a tener el estudiante cuando egrese del sistema educativo? Y nosotros estamos construyendo, y en todas partes del mundo, los sistemas educativos sirven para eso, para mantener el sistema, mantener el status quo, como se dice. Entonces, nosotros tenemos que ver esa parte, ¿sí? Tenemos que ver esa parte y cómo podemos desarrollar en los estudiantes, pues, esas capacidades que se exigen. Por eso también compartía con ustedes el video de YouTube, La Educación Prohibida, para que usted conozca realmente los sistemas educativos, cuál es su función, ¿sí? ¿Cuál es su función? Si nosotros no tuviéramos una asignatura que dijera filosofía y la educación, no sabríamos para dónde vamos. Entonces, por eso es bien importante que nosotros conozcamos esta materia, para saber para qué estamos formando, para saber a qué los vamos a enfrentar en un futuro, ¿sí? Sobre estos procesos. Vamos a iniciar ya la parte de la presentación, ¿sí? Vamos a ver aquí. El tema de ahora se llama tendencias pedagógicas, ¿sí? Tendencias pedagógicas de la filosofía, ¿verdad? Va a ser un poco tedioso quizás porque vamos a hablar un poquito de esto y vamos a ver lo que son esas corrientes pedagógicas, ¿verdad? De las que nosotros tenemos que formar. Permítame un segundo, voy a alcanzar los lentes porque tengo que leer por ahí. Permítame. Muy bien, por ahí hay unos cuadros que no los logro ver a simple vista. Bien, vamos a hablar como comenzamos a hablar aquel día, en la semana pasada, a través del video, algunas situaciones.
Bueno, recordarles que el próximo domingo tendremos clase asincrónica, quiere decir que se va a ver a través de un video. Estoy pensando por ahí, aparte de hacer el video, va a haber una presentación que se llama locutada, quiere decir que en cada lámina voy a estar hablando un poquito. Pero si no, no creo que en el teléfono las puedan ver, ¿va? La tendría que ver en una computadora. Y si no, pues ven el video. En el video, pues igual, ¿verdad? Se va a explicar lo que es esa presentación. Muy bien, tenemos entonces las teorías pedagógicas. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Vamos a ir leyendo algunas situaciones por ahí y tratando de explicar. Como les decía, la parte filosófica es bien importante, ¿verdad? En la parte filosófica se define el ser y el deber ser, ¿sí? El deber ser es la parte ideal. ¿Qué tipo de estudiante queremos formar nosotros? Todo lo que va a versar la materia es eso, sobre qué tipo de persona estamos formando, qué tipo de profesional estamos formando, con qué principios, con qué valores, con qué conocimientos va a salir. Y estos conocimientos, por ende, tienen que ir a favor del sistema económico, del sistema político, ¿sí? Del sistema social. Entonces, qué importante que nosotros pues veamos esa parte. Muy bien, iniciamos. Dice, estas corrientes pedagógicas tratan de describir, explicar, conducir y permitir la comprensión de lo pedagógico ante las exigencias del contexto y pasan a ser referentes que crean y recrean los contextos sociales y pedagógicos de la escuela de la escuela. Me voy a detener un poquito por ahí. Esto es lo que yo les estaba tratando de explicar, ¿verdad? Usted tiene que concebir la filosofía y la educación donde se trata de describir, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer para formar a esa persona, donde se trata de explicar, ¿verdad? Cada uno de los contenidos que tienen relación directa con el sistema educativo, con el sistema político, ¿sí? Con el sistema social, ¿sí? Y lo va a permitir conducir y permitir la comprensión de lo pedagógico ante las exigencias del contexto. ¿Qué quiere decir? Cualquier gobernante que llegue, ¿verdad? Lo que le tiene que apostar más es a los procesos educativos. ¿Por qué? Porque ahí está la brecha, vamos a decir así, ahí está la mecha también de lo que nosotros queremos formar, qué tipo de persona queremos formar, una persona que sea crítica, una persona que sea comprometida con el sistema, una persona contraria al sistema. Ahí está todo lo que nosotros estamos formando. Entonces, eso pasa a ser referente para crear y recrear los contextos sociales y pedagógicos de la escuela. Entonces, todo lo que pasa dentro de la escuela ha sido planificado para poder desarrollar y mantener el sistema político-social. ¿Sí? Entonces, eso no lo vaya a olvidar, ¿verdad? Cuando uno dice, no, yo estoy enseñando, estoy liberando a las personas, no se engañen, no se engañen. Sí es cierto, los está preparando y todo, pero para que respondan a un sistema económico y a un sistema político. Muchas veces los estamos sometiendo, ¿verdad? Pero eso los pide el sistema. Entonces, de la práctica en que se definen diversas pedagogías como respuesta a los desequilibrios actuales, ¿sí? Y cuando las personas no están comprometidas, pues surgen esos desequilibrios, ¿sí? Y gracias a la proliferación y diversidad de la investigación en campo pedagógico, educativo y de la escuela misma, como espacio para la formación del hombre, ¿sí? Quiere decir que se están haciendo investigaciones cómo podemos formar al hombre. Entonces, de repente ya no solo se maneja lo que es la escuela, lo que se manejan los medios de comunicación, los medios de producción, ¿sí? Llevan esa filosofía para tratar de volver al hombre a lo que el Estado quiere que se forme. Entonces, la escuela dice como un espacio para la formación del hombre. Además, estas corrientes constituyen los discursos actuales sobre el problema de la formación del hombre y el objeto central de la acción pedagógica. Nosotros sabemos que la acción pedagógica, el punto central es los procesos educativos. Todo lo que tiene que ver con educación se refiere a la materia de pedagogía general, ¿sí? Por la parte pedagógica. Y todo lo que tiene que ver con la forma que usted da las clases dentro de una institución tiene que ver con la didáctica.
¿sí? Pero la pedagogía abarca todo eso. Entonces nosotros que vemos, podemos salir a la calle, ¿verdad? Como hablamos con el compañero, y vemos lo que está pasando en la calle. Entonces el Estado tiene que velar por agarrar esos elementos que no están congruentes con la realidad y tratar de adaptarlos para que la sociedad pues vaya desarrollándose. La formación en palabras de Flores es un autor, un pedagogo, Flores con Z, allá por el año 1994 dijo: es el proceso de humanización que va caracterizando el desarrollo individual aquí y ahora, que dice que a través de la educación el hombre se va humanizando, ¿sí? Se va humanizando, que quiere decir que se va desarrollando de acuerdo al contexto que la sociedad quiere, ¿sí? Se va humanizando. Según las propias posibilidades, la formación de la misión de la educación y de la enseñanza es facilitar la realización personal y cualificar lo que cada uno tiene de humano y personal. ¿Sí? En esta unidad introductoria se propone partir de la práctica del profesor, ponerlo en común y discutirla y enfrentarla para ir conformando una comunidad de significados en torno a las tareas que comparten, aunque se interpreten de manera diferente. Muchas veces nosotros los profesores hacemos cosas que a lo mejor en lo personal no estamos de acuerdo, pero si así se ha sistematizado el proceso, pues lo tenemos que hacer de esa forma. Por eso muchas veces uno les dice a ustedes que están estudiando lo que es la docencia o una licenciatura en educación, generalmente cuando uno comienza a trabajar, comienza con una institución privada y uno se tiene que someter a las exigencias de la institución privada, ¿sí? Si es una institución católica, lo sometemos a la parte católica; si es evangélica, a la parte evangélica, y así lo vamos a desarrollar. Cuando llegamos también al sistema educativo nacional, no podemos ir en contra del sistema educativo. Tenemos que hacer lo que le corresponde, aunque en lo personal no estemos de acuerdo. En esta unidad, pues ahí dice, ponerla en común y discutirla y enfrentarla para ir conformando una comunidad de significado en torno a las tareas que comparten y aunque interpreten de manera diferente. Por lo anterior, es necesario que se desarrolle una actividad previa al curso que consiste en anotar en fichas de trabajo o en un diario de campo una memoria o como usted lo desee de experiencia que se ha tenido en torno a los principales sujetos participantes de la educación formal, el alumno, el profesor, recuperar lo que se piensa y se siente de sus alumnos. Asimismo, lo que se hace, para lo que se hace y cómo se hace. La forma de desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de un modo general, si es necesario, describe una clase típica de lo que lo va a identificar. ¿Qué queremos decir con esto? Cada uno de nosotros, como futuros docentes, tiene que analizar lo que está haciendo dentro de su práctica educativa, ¿sí? Y tenemos que ver cómo se hace, cómo lo hace, ¿sí? Y tenemos que analizar nuestra práctica, no la práctica del compañero, no que la nuestra, y poder ir desarrollando pues las capacidades que se pretende ahí, ¿verdad? Si es necesario, describa la clase típica de lo que usted vea. ¿Cómo es la clase ideal que usted piensa? ¿Sí? Y cuando hablamos de la parte ideal, estamos hablando de filosofía. ¿Sí? ¿Cómo debería ser la clase ideal? Y usted se pone a decir, yo usaría un productor multimedia, yo usaría bocina, yo usaría esto, una pizarra electrónica. Entonces, usted va viendo lo que piensa que es ideal. ¿Y por qué piensa de esta manera? Porque así lo han educado, ¿sí? Entonces, ahí va dentro de la filosofía y la educación. Actualmente la educación, la escuela y sus principales actores han estado en la mira de muchas críticas pedagógicas, sociales, políticas, culturales, etc., las cuales pues han reorientado la actividad de los docentes, estudiantes y padres de familia. Esto debido a que durante mucho tiempo se tuvo la nefasta y cerrada idea de que la escuela tenía como misión la transmisión de conocimiento más que la comprensión y aplicación de ellos. Hoy por la mañana pues se discutía con un grupo de estudiantes, ¿sí?, que ser docente no significa solo llegar a dar clases. Ser docente significa conocer a los estudiantes,
Ser docente significa comprender a los estudiantes. Ser docente significa, pues, aplicar los conocimientos que tenemos a lo que el sistema quiere para formar buenos estudiantes. Y si formamos buenos estudiantes, vamos a obtener buenos resultados. ¿Sí? Porque lo que la educación quiere es que el hombre o los estudiantes se incorporen al sistema social. Y así se van a incorporar, ¿verdad? Todo esto que nosotros vemos, pandillas, maras, delincuencia, drogas, todo eso, es producto de las malas prácticas educativas que hemos tenido como país. ¿Sí? En este momento que estamos, en este proceso, ¿verdad?, de transformar lo que es la educación, ¿sí? Y se han visto los diferentes sistemas educativos a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Y se presentan diversas alternativas para ir cambiando lo que es la educación. Se presentan propuestas, algunas características convenientes considerar y comprender la evolución de la educación hasta el momento. Hay que reconocer, ¿verdad?, cómo se ha ido evolucionando. Las personas o los seres humanos están aprendiendo de diferentes formas. Hace poco era el Día Internacional del Niño o del Síndrome Down. Y vemos las grandes diferencias que existen aquí en el país y otros países hablando internacionalmente. En otros países, pues, al niño down ya se le educa, puede ser médico, puede ser profesor, puede ser mecánico, puede ser ingeniero, porque tiene la capacidad de aprender. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que ir evolucionando para comprender lo que es el proceso educativo. Y aquí entra la palabra constructivismo, como un elemento que tiene que ver mucho con nuestro currículum. Tenemos que saber que el constructivismo está en nuestros programas de estudio. Los modelos educativos preferidos en muchos países e instituciones, para ello hacemos una muy breve reseña de las particularidades de los diversos sistemas y modelos educativos. Señalaremos una muy breve crítica de los mismos. González y Alfonso señalan que la pedagogía, ciencia e eje de la educación, oiga bien, todo lo que es referido a procesos educativos, les decía al inicio, gira alrededor de esa palabra denominada pedagogía. ¿Sí? ¿Sí? Pedagogía. Tiene como principal finalidad que el alumno se encuentre con el conocimiento. O sea que la pedagogía trata de que el alumno asuma ese papel activo y que vaya aprendiendo. Y si el niño aprende, pues adquiere lo que se llama conocimiento. Pero no basta que lo aprenda, lo tiene que asimilar. Y no basta que solo lo asimile. Ya teniendo el conocimiento y la asimilación del mismo, lo tenemos que trasladar a la práctica educativa. Para ello se considera que la aplicación de acciones y procesos permita un aprendizaje eficiente, inducido por el maestro, por supuesto. En la parte del constructivismo, el maestro pues deja el papel aquel de ser netamente un transmisor del conocimiento a un nuevo rol que sería como propiciar las condiciones para que el alumno aprenda. La pedagogía considera que las formas que permiten el máximo aprendizaje de una manera eficiente, de tal manera que se tenga una garantía de la educación recibida en vistas a un futuro de desempeño profesional. Entonces la educación se encarga de todo eso, que se adapte al sistema, se encarga de adaptarlo para que elija una profesión o un oficio. Las corrientes pedagógicas contemporáneas o modernas, ¿verdad?, y sus implicaciones en las tareas del docente y el desarrollo curricular. Entonces nosotros tenemos que asumir ese rol. Por aquí tenemos un cuadro y lo que le decía donde voy a necesitar los lentes porque ya no lo logro percibir de esa forma, ¿verdad? Y tenemos un cuadro, ¿verdad?, que me gustaría que este cuadro pues usted o lo imprime o mire ahí cómo hace para que lo tenga. Está muy bonito, ¿sí? Cuadro comparativo, dice, de corrientes pedagógicas, ¿sí? Y ha sido tomado, ¿sí?, de la teoría pedagógica de Valeria Colado, en la segunda edición, y Kenneth Franco. Y este trabajo, fíjese bien, fue hecho
la Benemérita Escuela Normal de Veracruzana, ¿sí? Sí, de Veracruz. Ha sido hecho en México. Entonces, por ahí, ¿verdad? La corriente del humanismo, dice. Principales exponentes, Comenio, Herbart, ¿sí? Ahí tenemos los principales del humanismo. Noción de educación. Esta era un proceso de instrucción hacia el alumno. Oiga bien esa palabra, instrucción. Instruir es preparar a las personas, pero no es educación. La instrucción se instruyen, los animales se pueden instruir, ¿sí? Los animales pueden preparar, se pueden instruir, pero los animales no se pueden educar. Para educar se necesita tener conciencia. Papel que se confiere a la educación, dice, formar alumnos con modalidades o modales, dice, modales y valores para el bienestar social. Se instruye, se enseña a saludar, se enseña a decir buenos días, con permiso. Características principales de esta corriente. Centrado en el alumno, en contra del aprendizaje basado en la memorización. ¿Sí? Prácticamente no hay memorización, solo hay ejercitación. Las personas se preparan y aprenden a hacer las cosas. Importancia actual. Formación de alumnos autónomos. División de niveles educativos por etapas. El método global. Incorporación de los términos inclusión y diversidad. Eso habla del humanismo. Por ahí tenemos otra corriente, pedagogía de la liberación. Y aquí dentro de sus principales exponentes tenemos a Rousseau y a Paulo Freire, ¿sí? A Paulo Freire. Esta corriente se desarrolló allá por el año de 1955. Dice noción de educación. Oiga bien lo que dice, arma para formar ciudadanos libres a través del conocimiento. A través del conocimiento de la política, sus derechos y sus obligaciones. Esta frase es bien delicada y bien importante. Arma para formar ciudadanos libres a través del conocimiento de la política y sus derechos y obligaciones. Se tiene que conocer. Por eso muchas veces uno habla de situaciones sociales o políticos, aunque no se quiera meter porque es necesario para que se pueda comprender el proceso. Papel que se confiere a la educación, formar individuos libres y capaces de actuar de manera independiente. Oiga bien, independiente, pero que a la vez puedan vivir y contribuir a un medio social. Características principales. Los estudiantes o los alumnos son seres activos en el aula. El aprendizaje se adquiere de manera social, incluye el contexto y las relaciones sociales en el aula, indiscutiblemente. Para poder tener conocimiento, pues es necesario que el individuo interactúe con el contexto, ¿sí? Importancia actual. Concepción de los alumnos como seres que pueden lograr la autonomía. Respeto a la individualidad del alumno. Se considera que los niños sujetos reflexivos capaces de entender la realidad social que les rodea. ¿Sí? Muchas veces los vamos a someter, ¿verdad? Pero sí tenemos que saber qué está pasando. ¿Sí? No es como aquel dicho que dice, ¿por dónde va Vicente? ¿Por dónde va toda la gente? No, ¿verdad? Tenemos que responder, tenemos que reflexionar. Pragmatismo. Pragmatismo significa práctico. Sus principales exponentes, John Dewey, William James y Kilpatrick, ¿sí? Allá por el año 1898, se fija que ya hace varios años, ¿sí? Noción educativa o de la educación. Formación que permite vivir experiencias nuevas y variadas que permiten al alumno interesarse y entusiasmarse por aprender, ¿sí? De hecho, eso es bien importante. Si el alumno no se entusiasma por aprender, por mucho esfuerzo que hagamos, no va a aprender. Papel que confiere a la educación, formar individuos para la vida democrática. Tenemos que saber qué significa la palabra democracia, ¿sí? Y viene la parte de demos, que significa pueblo, y crática, que significa pues la forma de que vamos a desarrollar. Quiere decir que democracia significa respetar la voluntad de la mayoría,
Eso significa. Características principales. El niño vive experiencias que son de su interés. Se vinculan las actividades escolares con las productivas. Aquí va la teoría con la práctica. Importancia actual. Aportación. No sé si alguien quiere decir algo. Sí, buena parte de eso, Marvin. Sí, así es. Se apega bastante a la realidad. Excelente, Marvin. Bien, como les decía, pues eh, los programas van tomando, por lo que le decía Marvin, algunos partes de cada corriente, ¿verdad? Y uno de esos que tiene que haber aprendizaje significativo, ¿verdad? ¿Sí? El pragmatismo pues viene pegado en eso, ¿sí? Entonces el niño tiene que vivir experiencias que sean de su interés y que se vincule la teoría con la práctica. Importancia actual, aportación del término de educación democrática, enseñanza centrada en interés del alumno, trabajo en el método por proyectos. Aquí hay algunos bachilleratos a nivel de educación media que se trabaja por proyectos. Socialismo. Aquí en el socialismo, la corriente del socialismo, está su expositor máximo, Makarenko. ¿Sí? Makarenko sostenía que la educación se desarrolla más que todo por amor, decía él. ¿Sí? Hay que tener amor al proceso educativo. Hay que amar a los estudiantes. Makarenko, allá por el año 1920, decía, ¿cuál es la noción de educación? Es un proceso de actuar con el ejemplo, mediante la acción para que los niños y jóvenes se formen con esas mismas actitudes de formar a los individuos para que el trabajo colectivo y participación en la familia y la escuela. Papel de la educación. La educación tiene como objetivo lograr cualidades en los alumnos como honestidad, diligencia, puntualidad, subordinación, capacidad de mando, además de desarrollar las disciplinas y la consolación del Estado. Características principales. Se basa en la práctica, en la experiencia de la educación. Se fundamenta sobre las necesidades del colectivo y la sociedad. Se moldea a los alumnos con disciplina. En el socialismo, esto se admira del socialismo, que hay una disciplina exagerada en todos los ámbitos y en todos los sectores. Importancia actual, trabajo colectivo, educación para jóvenes, jóvenes infractores. Pedagogía progresista. Por aquí tenemos a Di Crowley y a Freinet, ya por el año 1900, ¿sí? 1900. Asume las modalidades diversas de los diferentes grupos humanos y sus diferentes grados de desarrollo. La escuela debe de tener relación directa con la esfera social, familiar y política. Impera la cooperación y el trabajo para educar a los seres humanos hacia la democracia y lucha contra el autoritarismo. Papel que se refiere a la educación, formar ciudadanos para la democracia, cooperación, transmisión de la cultura de un grupo de una generación a otra y así asegurar la supervivencia de ésta. Promueve una participación cooperativa de los estudiantes. Se centra en los intereses, en la inteligencia del alumno. El docente es el principal actor educativo que debe buscar y atender los intereses de las necesidades de la educación a través de técnicas e instrumentos que le permitan aprender. La escuela le permite al estudiante experimentar herramientas y técnicas de trabajo. Importancia actual. Tareas desarrolladas en el aula por centros de interés, parecido mucho al trabajo colectivo. Técnicas cualitativas y cualitativas para verificar el aprovechamiento de los escolares de los alumnos. Y aparece el neoliberalismo. Schurz es el principal representante en el año 1900 a 1980. Imagínense cuánto tiempo. ¿Verdad? Dice, es una inversión en la calidad de vida
en el capital humano y productividad de las personas que permite el crecimiento y el bienestar social de los países. Papel que le confiere la educación. La educación permite el acceso a puestos de trabajo mejor remunerados y mejorar el estatus socioeconómico entre mayor sea la inversión sobre el capital humano. O sea que el neoliberalismo busca la preparación académica de acuerdo a los intereses y necesidades de cada sujeto, pero también de repente a su realidad. La educación aumenta la productividad en cada individuo y le otorga bienestar a la población. La escuela es el principal formadora de ciudadanos empleables y competentes, ¿verdad? El neoliberalismo. Modelo educativo por competencias. Oiga bien, nuestro sistema educativo está desarrollado por competencias desde el año 2008. La educación vista como un medio para combatir la pobreza, entre mayor capital humano, menos pobreza. La educación como herramienta para la participación en la sociedad globalizada mediante el desarrollo tecnológico y la productividad. Muy bien, por ahí les queda ese cuadrito para que usted pues le pueda dar mayor pensamiento, pero está bien interesante. La educación como práctica social, oiga bien, promueve como compleja y diversa gracias a las demandas del contexto sociocultural, ¿sí? O sea que la educación tiene que ir de la mano tomando las necesidades del contexto sociocultural y a las interpretaciones de la creciente deslumbrante producción pedagógica que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos, con la pretensión de cambiar la escuela, el proceso de enseñanza-aprendizaje y de construir todas las prácticas pedagógicas se dibujan de manera tenue, pero con energía. Varias corrientes contemporáneas pedagógicas, estas son consideradas por Contreras, Hernández Pueyrredón y Carbonell como los campos, corrientes, discursos, que expresan a nuestro entender las líneas de fuerza en el pensamiento y la práctica educativa. También se entiende por corrientes pedagógicas contemporáneas a los movimientos o teorías que se caracterizan por tener una línea de pensamiento e investigación definida sobre la cual se realizan aportes permanentes y que le dan coherencia, solidez y presencia en el tiempo a los discursos que constituyen. Estas corrientes describen, explican, conducen y permiten a la comprensión de lo pedagógico ante las exigencias del contexto y pasan a ser referentes que crean y recrean los contextos sociales. La educación tiene eso, jóvenes, ¿sí? La educación tiene que crear y recrear los contextos sociales para que el estudiante vaya aprendiendo. Por eso dentro de las escuelas dice, vamos a formar el comité, van a haber elecciones de los miembros del comité de cada grado, de cada quien hace protagonismo político, vamos a decir, dentro de la escuela, con el afán de promoverse para algún cargo dentro de una directiva de grado. Y si nosotros vemos afuera, pues es lo que pasa, ¿verdad? Es lo que se crean dentro de los contextos educativos. Las líneas del discurso o de la práctica que se definen en diversas pedagogías como respuestas a los desequilibrios actuales. Gracias a la proliferación y diversidad de la investigación en el campo pedagógico, educativo y de la escuela como espacio para la formación del hombre. Hay que tener bien claro que quien define la formación del hombre es el Estado, ¿sí? A través de los ministerios de educación. Quien ejecuta esa actividad somos los docentes. Nosotros estamos formando a ese hombre. Estas corrientes constituyen los discursos actuales sobre el problema de la formación del hombre, objeto central de la acción pedagógica. La formación, en palabras de Flores, en 1994, dijo, es el proceso de humanización que va caracterizando estas corrientes y constituyen los discursos actuales sobre el problema de la formación del hombre, objeto central de la acción pedagógica. La formación de la palabra de Flores, ¿no?, es el proceso de humanización que va caracterizando el desarrollo individual. Aquí y ahora, según las propias posibilidades, la formación es la misión de la educación y de la enseñanza. Facilitar la realización personal y cualificar que cada uno tiene de humano y personal. ¿Sí? Hay que potenciarse como ser racional, como ser autónomo,
solidario. Ese es el trabajo que se tratará de abordar en el sentido didáctico y de forma sucinta. Algunas de estas corrientes pedagógicas además se expondrán en sus implicaciones a la profesión docente, en la escuela, el currículum y en la clase. Al final se presenta un arqueo breve de algunas tendencias pedagógicas. En esta óptica se considera que las corrientes pedagógicas contemporáneas son el paradigma ecológico, las pedagogías críticas y el constructivismo. La educación está girando alrededor de estas corrientes pedagógicas. Primero hay que sustentar un contexto que sea muy amigable con la escuela y el medio ecológico. Hay que proteger la naturaleza. Sabemos que en la naturaleza está la vida del ser humano. Pero también tenemos las pedagogías críticas. En muchas ocasiones, creo que ya les he mencionado, que solo se puede criticar lo que se conoce. Lo que no conocemos no lo podemos criticar, jóvenes. Aunque queramos, no podemos. Y disculpen la palabra. Y si decimos algo, nos vamos a equivocar. ¿Sí? Vamos a decir barrabasadas, decía un compañero. ¿Sí? Como algo que es ilógico. ¿Sí? Por poder criticar algo, pues hay que conocerlo y hay que estudiarlo. Y por último, el constructivismo, ¿verdad? Que se ha orientado en todos los países de Latinoamérica, América y del mundo prácticamente, donde cada quien le da su enfoque, pero los estudiantes están aprendiendo a construir su propia educación. Además, empiezan a definirse algunas tendencias pedagógicas. Desde otros ámbitos tocan aspectos culturales, aspectos puntuales desde el punto de vista curricular, didáctico y organizativo. ¿Cómo es la calidad de la educación? Globalización y transversalidad. ¿Qué vamos a entender como calidad de educación? Para poder entender esta palabra, calidad de educación o estos conceptos, ¿sí? Calidad y educación. La calidad de educación va a estar determinada por la capacidad del estudiante por poder enfrentarse a situaciones, problemas, con gran capacidad de éxito. Entonces, el constructivismo está basado en eso, ¿sí? Está basado, pues, en ver esa calidad de educación, ¿verdad? Que responda a una globalización. No podemos ir en contra de algunos procesos. No podemos ir en contra. Entonces, lo mejor que podemos hacer es prepararse para enfrentarlo y ver los temas de transversalidad, ¿verdad? Hay muchos problemas que están afectando a nuestro país, ¿sí? Vemos ahorita, pues en este momento vemos la delincuencia, ¿sí? Hay estado de excepción en nuestro país. Quiere decir que las garantías constitucionales se han suspendido, ¿sí? Transversalidad curricular, el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación cuyo denominador común es la formación humana. Todo eso que estamos viendo, la parte organizativa, la globalización, la transversalidad curricular, las tecnologías, la comunicación, ¿sí? Pretende es la formación del ser humano, para que el ser humano viva mejor y estemos cada día mejor en cualquier parte del mundo. Por aquí hablamos un poquito del paradigma ecológico. El paradigma ecológico, también denominado emergente, en el campo pedagógico viene a ser una forma específica de explicar los fenómenos y situaciones educativas o formativas de la realidad según los principios de la ecología. Esta se deriva de la tesis, ahí está unido eso, de la tesis del biólogo alemán Haeckel, quien estudió las formas y desarrollo de la organización de los seres vivos, ecosistemas. La escuela es interpretada desde el paradigma ecológico, ¿sí? Cuando vemos la palabra paradigma, esta significa manera de pensar o formas de ver las cosas, ¿sí? Y tiene que ver mucho con la cultura, con la parte social, con el contexto, ¿sí? Entonces, la escuela es interpretada desde el paradigma ecológico, como un ecosistema social humano, donde todos somos importantes, cada uno de nosotros ocupa un papel importante, ¿sí? Ya que expresa la realidad del complejo
entramado de los elementos de la población, ambiente, interrelaciones y tecnología. ¿Sí? Ese entramado de elementos que tiene relación constantemente, pues hay que buscar la forma de unificar sus relaciones. ¿Sí? Y ahí dice relaciones organizativas que configuran y determinan como tal. Bronfenner establece que un ecosistema es una realidad permanente, dinámica, con una red de significaciones, con un sistema de comunicación y tipos de encuentro entre sus miembros y el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que estar, las personas que están manejando la parte educativa, tienen que ver que la población, el ambiente, la tecnología tengan una relación pues muy armónica. Los propulsores de este paradigma en el ámbito educativo son Doyle, quien promueve la idea del paradigma ecológico como espacio favorecedor para el desarrollo e intercambio de significados críticos en el alumno. Bernstein, allá por el año 1971, quien estudia las relaciones del saber y por qué produce las distorsiones escolares. Tukhonov, en 1979, propone un modelo explicativo que es la construcción de una cultura experimental en la escuela como un espacio ecológico. Pérez Gómez, allá por el año 1998, este paradigma es un modelo integrador en torno a lo educativo. Ayuda a comprender los hechos pedagógicos y educativos, partiendo del estudio de la realidad cultural, las demandas y el entorno de las respuestas y elementos de ellas, así como las maneras múltiples de adaptación del individuo en el contexto. Se ha convertido en un modelo de acción pedagógica que abarca la teoría, la praxis y la práctica, ¿sí? Por lo tanto, orienta la acción y la investigación en la aula. La teoría y la praxis parecía ser lo mismo. La teoría es una cosa, la praxis es una cosa y la práctica educativa es la otra. La praxis es cuando vamos a poner en juego o vamos a aprender todo lo que hemos aprendido de manera teórica y lo unimos con la práctica educativa. Por aquí aparece un gráfico, características del paradigma ecológico, ¿sí? Aquí pues vamos a leerlo en el orden que está, numérico. Dice primero, o número 1, científico y metodológicamente sintético en la investigación, como visión de procesos formativos. Número 2, interdisciplinar y de carácter convergente, ¿sí? Y de carácter convergente. Número 3, holístico. Holístico quiere decir todo. No sé por qué las personas que desarrollaron este cuadrito le pusieron global. Lo holístico es un enfoque integral de todo, que va a responder a un sistema integrado independientemente del criterio colectivo y planetario, independientemente de donde estaba. Número 4, basado en la concepción interactiva de los fenómenos y la realidad, principio de interdependencia y funcional. Y número 5, concepción ética de la sobriedad, donde se toman en cuenta todos los elementos del ecosistema. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos que ver cómo la parte educativa va favoreciendo como un ecosistema donde todos sus elementos tienen que estar en una armonía para bienestar del mismo. Implicaciones del paradigma ecológico en lo pedagógico. Esto implica una visión global, holística, compleja e interdependiente de la escuela y los procesos que llevan a cabo para ella. Permiten concebir la complejidad del cambio y la transformación de los procesos formativos de manera cualitativa. Esto da como resultado concebir la escuela como una unidad compleja de cambio e innovación educativa, donde se han de formar los docentes de manera colaborativa. Reconoce las diferencias de diversidades y complejidades de las representaciones orgánicas que suceden en la escuela, donde se producen y recontextualizan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por último, defienden la existencia de la tecnología, instrumentos y herramientas, desde la dinámica energética del currículo como el engranaje decisivo y fundamental para el desarrollo de la cultura. Entonces, ahí se está construyendo esa parte. También tenemos, por otra parte, las pedagogías críticas, ¿sí? Que les decía que tenemos que hacer un ente crítico, pero no un ente criticón, ¿verdad? Que sería otra cosa. Muchas veces
criticamos las cosas sin conocer. Los grandes conflictos sociales, económicos y políticos de la sociedad, sustentados en la presencia de procesos opresivos y contralibertarios de la humanidad, dieron génesis a la pedagogía crítica. Esta corriente se ha desarrollado en todo el mundo, particularmente en Europa, en Norteamérica. Entre sus representantes más significativos figuran Freire, Diderot, Apple, Keynes, Carr, Mallarmé, Albert, Wilkins, comprometido con la libertad de pensar crítico y transformador del hombre. Se le denominan pedagogías críticas por cuanto obedecen a una amplia gama de enfoques teóricos sobre los procesos sociales, culturales, políticos, educativos de la escuela y el hombre, y la misma sociedad, originados en teorías críticas lideradas por Habermas o por la Escuela de Frankfurt. La pedagogía crítica se centra en 4 grandes temas a saber. La educación, escuela y sociedad es uno de los temas que ve la pedagogía crítica. Está viendo esa relación entre la educación, escuela y sociedad, a ver si es cierto que responde. La siguiente, el conocimiento, poder y subjetivación. Está viendo la parte del conocimiento, del poder y cómo la parte subjetiva incide mucho en ella. Luego, el tercero, la institucionalización y la hegemonía. Vínculos entre teóricos y prácticos. Estos temas fundados en el estudio sobre la sociedad, la escuela y la educación y los procesos hegemónicos y totalizadores que ocurren en ella, permiten delinear a las pedagogías críticas. Estas a la vez se estructuran conceptualmente bajo 3 lineamientos interrelacionados, el A, el B y el C. El A, su origen en los discursos del estructuralismo, contribuciones a los neomarxistas como Gramsci, Althusser o Danza, y posterconstructuralismo, contribuciones de Foucault, Deleuze, Derrida y Lacan, así como de otros enfoques derivados de la escuela de Frankfurt, a decir de Carr y Keynes, se mostraban preocupados por el predominio de la ciencia positiva. ¿Qué dice la ciencia positiva? Todo lo que es científico. Y el grado que ésta había de convertido en un elemento poderoso de la ideología del siglo XX. Qué peligroso, ¿verdad? Unir la parte científica con la parte ideológica. La génesis del proceder de los discursos que van desde la parte académica hasta los discursos teóricos críticos, construidos y desde la escuela de génesis de la producción discursiva. La orientación y la intencionalidad de los discursos pedagógicos críticos se hace crítica de la escuela y se propone una escuela crítica por medio de una hermenéutica, un estudio integral de todo. Las pedagogías críticas para Martínez Bonafé son una producción cultural, una producción del saber para dar cuenta de una realidad. Una red de significaciones que da razón también a los obstáculos que vence de sus recreaciones a lo largo de la historia. De esta manera, ellas representan una opción frente al proyecto político inconcluso de la modernidad y la ilustración, y pretenden solo el reconocimiento de la educación, como un proyecto político emancipador y liberador de las conciencias del yugo totalitario de la razón. Oiga bien esto, el yugo totalitario de la razón. Muchas veces las cosas nos hacen pensar las cosas como si eso es lo único que existiese. ¿Sí? Es lo único que existiese. Sino también la constitución de un proceso de transformación, renovación y reconstrucción de lo social. Estas corrientes pedagógicas tienen la particularidad de expresar preocupación por temáticas diversas, desde lo que sucede en el aula, el desarrollo del currículo, las prácticas educativas del docente, la investigación en el aula y la comunicación. Alumno-profesor, entre otros temas hasta el discurso sobre el papel de la sociedad en la formación del ciudadano, revisando contundentemente la aseveración del saber. El saber es poder. A continuación se explican algunos aportes de algunos de sus temas. ¿Sí? Pablo Freire, pedagogo brasileño, desarrolló con línea de investigación la tesis de una educación emancipadora, focalizando su atención en torno a la educación, la comunidad, la praxis educativa como acción evaluada críticamente.
representa el máximo exponente del desarrollo emancipador de las pedagogías críticas en Latinoamérica y el mundo, sobre el cual se conforman muchas investigaciones de esta corriente en la actualidad. Martínez, en allá por el año 1997, la página 82 dice: la educación como práctica de libertad, la educación problematizadora y la pedagogía de la esperanza son temas centrales en la obra de Freire. ¿Sí? Nosotros podemos leer, hay por ahí esos libros, ¿verdad? La pedagogía del oprimido, la educación problematizadora y la pedagogía de la esperanza. Son temas que abarca Freire en sus investigaciones y en sus libros. Henry Hilhoff, filósofo norteamericano, destaca como investigador del papel del docente en el proceso formativo de la sociedad actual, concibiendo al profesor como el intelectual crítico, reflexivo y transformador, y dándole a la educación un sentido relevante a la transformación y el cambio de la sociedad. Solamente a través de procesos educativos podemos cambiar nuestra sociedad. Aquí no es por decreto, aquí es por educación. Profundiza en la investigación de carácter político de la educación y la naturaleza ideológica de la escuela. La escuela ideologiza, aunque no queramos decirlo, ¿sí? La política se mete en el proceso educativo. Y así es y así seguirá siendo. Wilfred Carr, filósofo inglés, junto con Steve Kenny, investigador australiano, ha desarrollado estudios profundos sobre la investigación-acción, como un examen hermenéutico crítico de la práctica de los propios prácticos. Es decir, la formación de teórica del emancipador asume por lo tanto la intencionalidad política del educador, una intención emancipadora y con voluntad colaborativa y dialógica. Por otra parte, Hangrebes, investigador norteamericano, enfatiza el análisis de las culturas, escenarios y formas de colonización del trabajo de los docentes, generando cuestionamientos sobre la cultura escolar y la labor de los maestros. Por otra parte, Peter McLaren, pedagogo norteamericano, trabaja en un plano más amplio, profundizando sobre el tema del alfabetismo mediático crítico contra el mundo y las implicaciones del neoliberalismo en el campo educativo, político y social, y reflexionando sobre la nueva función de la escuela en la sociedad actual. Estos otros investigadores, ¿sí? Pretenden, ¿verdad? Pretenden y critican, ¿sí? Y investigadores de la pedagogía crítica expresan interés por diversos campos de investigación, que se cruzan en torno a la idea de construir una sociedad más pluralista. Nuestro sistema educativo dice una sociedad justa, democrática, así dice, ¿sí? Más pluralista, verdaderamente democrática y enmarcada en la formación del ciudadano, crítico y transformador de la realidad. Las pedagogías críticas cuestionan la escuela tradicional al enfoque tecnocrático de la educación y a todos los agentes que intervienen en ella, y a la vez proponen una educación progresista y crítica, donde pueden formar individuos con una amplia perspectiva cultural, liberadora y consciente del mundo, donde actúan para transformarlo y procuran un pleno desarrollo de la humanidad en permanente diálogo con el entorno. Entre sus grandes aportes se destaca la visión del profesor como líder de un movimiento crítico. En sus prácticas que se establece un diálogo con los estudiantes y con el mundo, atendiendo a las preocupaciones sociales, culturales y fundamentalmente políticas de la comunidad para la escuela. El alumno es partícipe de su conformación cultural y social, producto de la dialéctica del proceso de formación en el cual se ve envuelto donde se compromete al igual que él. El maestro es la lectura del mundo y las palabras curando su transformación y desarrollo intelectual. Esto lo dijo Flores allá por el año 1999 y retomado de Martínez en 1996. En esto se destaca la transformación del aula en un espacio de interrelaciones complejas, de intercambio y diálogo movidos por un currículo contextualizado. Quiere decir que recoge todos los problemas, todas las fortalezas, pero todas las debilidades de nuestro contexto.
crítico de significación cultural y social. Esta corriente constituye uno de los marcos teóricos del proyecto de la reforma educativa que se desarrolla en el país, en el cual sustenta la reflexión crítica de los docentes en los denominados círculos de acción docente, donde se reflexionan e investigan en formas para transformar sus prácticas y construir sus propias teorías pedagógicas. Ahora, ¿qué es el constructivismo? Es una corriente pedagógica que surge bajo el influjo de enfoques epistemológicos renovados ante la pregunta: ¿cómo aprende el hombre? ¿Sí? Allá por el año 2008 se pudo determinar que el hombre aprende a través del contexto, y estas pues son investigaciones muy recientes. Se constituye el constructivismo como una línea que ha venido conformándose y creciendo en el campo educativo y pedagógico, en relación directa con el desarrollo del conocimiento y del aprendizaje, lo que origina una perspectiva distinta de la enseñanza, para Gallego y Vadillo. El constructivismo es una estructura conceptual, metodológica y actitudinal en la cual son conjugadas teorías de la psicología cognitiva en cuanto a la indagación de cómo y por qué se originan las representaciones y sus conceptos en la conciencia humana, y qué relaciones tiene con el mundo exterior. De la epistemología, la naturaleza de los saberes, el conocimiento de las relaciones individuo-comunidad, de la lógica del problema del pensar metodológico, la ley de la deducción y la demostración de las hipótesis. De la lingüística, la codificación y descodificación comunitaria. Y de la pedagogía y la didáctica, la transformación intelectual para el aprender y leer y escribir en lenguaje especializado. En el campo de la pedagogía, la didáctica no es un cuerpo dogmático que admita una sola y única interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que la pedagogía no se puede, es algo que se va a imponer, ¿sí? No se impone. Lo que es un cuerpo dogmático que admite una sola y única interpretación. Lo importante radica en que el discurso asume elementos claves del eclecticismo racional. Las principales corrientes constructivistas son promovidas por Piaget, Vygotsky, Novak, Valer, Daibert, Posner, Exxon, Watts, Portland, Helling, Ausubel, Gallego, Vadillo, entre otros investigadores. Se considera que las ideas de Piaget y Vygotsky son referentes básicos en la estructuración de un pensamiento constructivista en el ámbito educativo. El constructivismo expresa que el conocimiento se sucede como un proceso de construcción interior permanente y dinámico a partir de las ideas previas del estudiante, constituido por sus experiencias o creencias que en función del contraste comprensión de un nuevo saber o información mediado por el docente va transformando sus esquemas hacia estados más elaborados de conocimiento, los cuales adquieren el sentido de su propia construcción, aprendizaje significativo. Este proceso depende de la interacción cognitiva que logra el sujeto de la realidad, en donde actúa potenciando los procesos mentales básicos o superiores cognitivos que goza el ser inteligente. Desarrollo de la teoría constructivista. El constructivismo plantea que los seres humanos en comunidad construyen sus conocimientos sobre el mundo de las cuales evolucionan y cambian, asimismo que todas estas elaboraciones en el transcurso de la historia han servido para regular las relaciones del ser humano consigo mismo, que son la naturaleza y la sociedad. ¿Sí? El constructivismo pedagógico, según Flores, asienta sus bases en el aprendizaje con una construcción interior, individual e intersubjetiva. Por ende, el educador debe orientar la enseñanza hacia el logro del entramado que se forma de los conceptos propuestos, saberes sociales, con los conceptos previos de los alumnos. O sea que se tiene que tomar en cuenta los conocimientos previos para sobre eso construir nuevos conocimientos, abordando sistemáticamente la transformación y desarrollo intelectual del sujeto humano. De manera sintética se indican que la siguiente matriz algunos de los enfoques perspectivos más representativos del constructivismo, elaborados desde diferentes campos de acción humana. Veamos. Y yo no sé si lo podrán ver, pero porque está un poquito pues dañada la imagen, pero no fue imposible pues desarrollarla de la mejor forma.
Vemos la parte epistemológica que responde a la pregunta ¿cómo conoce el sujeto humano? ¿Sí? Entonces por ahí están los principales protagonistas. Concepción del conocimiento permanente desarrollado como una actividad humana constructivista cuyos resultados sufren transformaciones. En la parte psicológica responde a la pregunta ¿cómo aprende el sujeto? Y ahí están pues algunos teóricos como Piaget, ¿sí? Vygotsky, Ausubel, Novak, entre otros. Dice la existencia de múltiples enfoques de interpretación, concepción del aprendizaje como proceso activo, dinámico, individual del intersubjetivismo que construcción del conocimiento. Sustenta por los procesos mentales, cognitivos del sujeto humano. El individuo aprende a transformar sus ideas previas a interpretar y comprender la información nueva que integra sus esquemas. En la parte pedagógica responde a la pregunta, ¿cómo enseñarle como enseñante complejidad del aprendizaje? Y ahí están los autores, ¿verdad? No solo veo que dice Flores, Pérez, Gómez, ¿sí? Existencia de múltiples enfoques de la interpretación se pretende abordar de manera creativa el proceso del aprendizaje en los estudiantes, para lo cual el docente debe de construir de manera flexible estrategias de intervención pedagógica para darle un significado y relevancia al proceso formativo escolar. Entonces, ustedes hoy hemos podido ver algunos elementos pues bastante importantes en el desarrollo de esta teoría que estamos viendo, ¿verdad? Las tendencias pedagógicas. Entonces, nosotros tenemos que ver esa parte, ¿sí? Como les digo, es bastante teórico, ¿sí? Y nosotros pues a través de los estudios que hagamos podemos ir observando cómo se va construyendo, ¿sí? Cómo se va construyendo. Esto pues requiere darle mucho pensamiento. Tenemos que reflexionar mucho, tenemos que pensar mucho, ¿sí? De hecho, yo era uno de los fieles creyentes de que en el contexto uno se educa, ¿no? Y en el contexto uno aprende a sobrevivir. La educación en la que se recibe dentro de una casa de estudio, dentro de una escuela. Y ahí va, ¿verdad? Las corrientes que tienen que ver mucho con la parte pedagógica, como el constructivismo, la parte ecológica, la parte de la pedagogía crítica, la escuela nueva, todo eso que estuvimos viendo en la clase anterior. Bueno, con esto pues terminamos la clase. Por ahí espero sus laboratorios. Recordarles que la próxima clase será en línea, ¿sí? Lo vamos a poner siempre que se transmite una clase en línea, pues yo les agrego ahí una guía de aprendizaje para que usted pueda reflexionar sobre eso. Esta materia pues hay que darle como mucho pensamiento, mucha reflexión, ¿sí? Algunas cosas ustedes no las van a comprender y no es porque no tengan capacidad, no que es porque por la falta de experiencia que tienen en esta área educativa, ¿sí? Pero la educación, como decía Pablo Freire, libera, pero libera cuando usted está convencido de lo que estamos haciendo y tiene los pies sobre la tierra. Si tiene los pies sobre el aire, no va a comprender. Por eso las situaciones que se dan, ¿verdad? Entonces espero que se haya entendido un poquito. Usted puede ver el video, lo estoy grabando para que usted pues pueda repasar eso. En unos minutos subiré la presentación. Y recuerde que tiene hasta las 2 de la tarde para presentar su laboratorio si es que no lo han subido. Si ya lo subió, pues espero que todo esté bien y que salga con la mejor de las notas. Así que agradecerles por la atención prestada, pues, y ahí vamos a estar pendientes, ¿verdad? Espero que vayan aprendiendo y que lo más importante que usted conozca que la materia de filosofía y la educación está encaminada a determinar qué persona vamos a formar. Y esa persona que vamos a formar está en coherencia con el contexto y está en coherencia por el mismo sistema educativo, por el gobierno y por el mismo Ministerio de Educación. Es así en El Salvador y en todos los países del mundo. Así que muchas gracias por la atención. Si no tienen una pregunta o algunas preguntas, pues los quedamos hasta aquí. Y que Dios me los bendiga. Cuídense mucho que el virus sigue estando ahí presente. Bendiciones para todos. Gracias, Elena.
Perfecto, Manny. Perfecto. Un gusto. Bendiciones, pues. Feliz tarde, Lenny. Cuídeseme mucho. Bendiciones.